Buenas tardes, amigos. Muchísimas gracias por estar con nosotros haciendo esta sobremesa. Primero le explicamos lo que sucedió en la jornada de ayer. Estaba servida la sobremesa, estábamos listos para hacer el programa y promediando la 1:30 la manifestación comenzó a llegar hasta la puerta del canal. Los enfrentamientos con la policía se daban por calle Irigoyen, muchísimas personas buscaban refugio por todos lados, balas de goma, gases lacrimógenos, piedras. Por esa razón es que resolvimos no hacer la sobremesa porque la situación en la puerta era muy compleja. Así que le pedimos disculpas por la jornada de ayer, pero entendíamos que era lo más prudente, cuanto menos. Se supone que jurar una constitución tiene que ser una fiesta de todos. La comunidad entera se entiende que debe estar alborozada cuando una nueva constitución nace, cuando una nueva constitución ve la luz del día. Porque una constitución no es algo que le pertenezca a alguien en particular, a un partido político, mucho menos a una persona. Sino una constitución es algo que nos involucra indefectiblemente a todos. Por lo menos así es en lugares medianamente civilizados. Pero la sinrazón, quizás hasta la megalomanía de alguien, ha resuelto cerrar las puertas de la convención, hacer una convención con socios y amigos, y sacar una constitución que hasta el día de hoy no la conocemos. No es porque no se haya difundido a través de grupos de WhatsApp, pero ni siquiera es una constitución que esté publicada de manera formal, como se merece. Y obviamente esta sinrazón, estos caprichos, esta desmesura, ha generado lo que hemos visto ayer. ¿Si había gente de Buenos Aires? Sí. Hay que decirlo que sí, había gente de Buenos Aires. Pero también, y para decir la verdad completa, tenemos que decir que habían policías infiltrados. Y para decir la verdad más completa todavía, tenemos que hablar de algunos sectores que antes del 2015 eran fuerza de choque y el 10 de diciembre del 2015 se autopercibieron radicales. Y esas fuerzas de choque también estaban ayer sobre Puente Gorriti. ¿Quién tiró la primera piedra? No lo sabemos. No lo sabemos y va a ser imposible saberlo. Lo que sí es que esa primera piedra generó una situación absolutamente brutal y salvaje. Hemos visto policías tirando con las armas a la cara. Hay una imagen extraordinaria que hay un señor profesor que va caminando solo con una bandera argentina y un policía con la itaca apuntándole a la cara. Mucha tristeza genera las imágenes que vimos ayer. Vuelvo a insistir, había de todo. Era un cóctel explosivo ayer Puente Gorriti. Y cuando los colegas, nuestros compañeros que estaban en la calle, vieron el escenario en Puerto Gorriti, automáticamente sabíamos que la primera piedra iba a desatar una bataola como la que vimos. ¿A quién beneficia esto, no? Yo no creo en las casualidades y menos en los tiempos que vivimos y mucho menos con el talante de los políticos que tenemos. ¿A quién beneficia? Es la gran pregunta. Yo les pido a ustedes que simplemente vean el escenario. Quienes habían desaparecido del escenario nacional, quienes volvieron a aparecer, quienes habían empezado a cotizar en baja sus acciones y ahora aparentemente están cotizando en alta. Vean y analicen. Un poco de esto es lo que vamos a conversar hoy
y sobre todo una cuestión que a mí me hace mucho ruido, que es el tema de cómo es posible que se haya modificado algunos artículos ya sancionados de la nueva Constitución. Nos va a acompañar el doctor Vicente Casas. 30 segundos y estamos con él. Seguimos en esta sobremesa. Vicente, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Un saludo a todos. Qué imagen ayer, ¿no? Muy triste. Parece que nuestra convivencia social y política no está fortalecida. Estos hechos no deben ocurrir. Ya señalará la justicia a los culpables de esto. No debió haber pasado. En este momento me permito insistir en algo. Quizás que si no se reformaba la Constitución, que no hacía falta reformarla, no pasaba lo de ayer. Lo hemos dicho hasta el cansancio, lo vamos a seguir diciendo. No sacamos leña del árbol caído porque lo que ha pasado es grave. El árbol caído tiene leña de por sí solo. No es nuestro estilo hacerlo, pero no debió haber ocurrido. Y lamentamos mucho todas las consecuencias que van a venir con esto. Incluso las consecuencias jurídicas de la reforma de la Constitución. ¿Terminamos en la Corte Suprema? Yo creo que sí. Aunque es difícil que la Corte Suprema de Justicia de la Nación abra causas de derecho público provincial o municipal. No es una jurisprudencia de esta Corte, sino de 100 años. Pero con Tucumán y con San Juan lo abrió. Pero acá estamos hablando de una Constitución supuestamente inconstitucional. Sí, es que lo es. Es que lo es por todos lados. Es que lo es por todos lados. Y lo vamos a decir hasta el cansancio. Y no nos vamos a cansar de repetirlo. El voto que faltaba en la legislatura para aprobar se levanta de manera tibia. Están los videos. Y la ciudadanía sabe. No voy a hacer nombres. Cuando debería haber sido nominal. Debería haber sido nominal como uno de los diputados propuso. Reformar una ley se puede hacer por cualquier mecanismo, dice el reglamento. Pero para reformar la Constitución pongámonos firmes y serios. Tiene que ser nominal, para que la historia repita el día de mañana quiénes fueron los que votaron por uno y por otro. Aquí no está eso. Lo sabemos nosotros, nuestra generación, nada más. Me da la sensación que era hasta vergonzante para muchos levantar la mano para aprobarla, ¿no? Claro, claro. Debe haber sido hasta vergonzante dar quórum para semejante monstruosidad jurídica. ¿La Constitución es algo demasiado serio para dejarla en manos de los políticos? No, tiene que estar en manos de buenos políticos. La política hace la vida, la vida de la política es todo. Pero si vamos a buscar políticos que reformen una Constitución, no hace falta buscar profesionales que también tienen que estar. Busquemos gente formada, busquemos sindicalistas, busquemos trabajadores, busquemos estudiantes, busquemos mujeres, hombres. Lo llevo a una cuestión técnica, si se quiere. Yo entiendo que en la madrugada del sábado, cuando el presidente de la Convención, Gerardo Morales, dice: ha quedado aprobada la reforma parcial de la Constitución en general y en particular. Y ahí se abrazaron todos y se fueron todos contentos a su casa. Estoy muy equivocado si digo que en ese momento terminó la Convención Constituyente, sí, y terminó el mandato de los convencionales. Así es. Él cuando dice queda así aprobada la reforma en general y en particular en general la reforma parcial de esta Constitución, clausuró la Convención. Es como si en un juicio penal el Tribunal de Mérito le dice a un preso en su condena: usted tiene 12 años de prisión. Y la semana que viene lo llama de nuevo y dice: mire, no le vamos a dar 12, le vamos a dar 15 o 10. Básicamente es una falta de seriedad en el tratamiento de un tema tan importante. Ahora, ¿cómo abren de vuelta la Convención? No se puede. ¿Y cómo los convencionales vuelven a ser convencionales? Bueno, eso, ahí sigue la vergüenza. Ahí sigue la vergüenza institucional. Tienen que hacerse cargo. Eso no podían hacerlo. Además, se han violado los plazos que la Constitución establece. Esta, aunque se diga que no, se trata de una reforma express, súper express.
La Constitución en el artículo 18 dice que una vez proclamados los convencionales, el vicegobernador de la provincia los llamará, los invitará. ¿Y qué hace? 10 días después de ser proclamado, los invita a la legislatura y le entrega todo lo que haga falta entregarle para que comiencen a sesionar cuando ellos lo digan. Eso no sucedió. No sucedió. Es más, el decreto del gobernador Morales y la ley de la legislatura violan el artículo 98 porque dice, y si la memoria no me falla, dice que un mes después de la elección, la convención comenzará su sesión. No puede hacerlo. Proclámenlos primero. ¿Cuándo fueron proclamados? El acto de proclamación nos viene de los griegos. Los griegos proclamaban para que la sociedad los vea a quienes habían elegido. Los conozca. Aquí no hubo acto de proclamación. Aprovechando quizás la nocturnidad, le entregaron unos diplomas, porque hemos visto que aparecen en la foto con los diplomas, y lo aceptaron ellos. Y se fueron contentos con eso. Pero, Vicente, todo fue a la noche. Morales anuncia la reforma en el patio trasero de la Casa de Gobierno de noche. Se sanciona la ley de reforma de noche. Se aprueba la Constitución de noche. Y se redacta esta enmienda, póngale el nombre que quiera, de noche. La nocturnidad fue el común denominador. Yo decía la hora de los vagos y mal entretenidos, como decía mi abuelo, ¿no? Claro, es porque las horas de la noche, los sentidos humanos hacen crecer el miedo. Por eso lo han hecho. Hay un componente de miedo en esto. Por eso no han aprovechado la luz del día. Tiene que ser como hacían los griegos, a la luz del sol, en la plaza. Ahí los llevaban, para que los conozcan. Ahora, este hecho de que se abrió de vuelta la convención, que los convencionales que ya no eran convencionales volvieron a ser, ¿es causal de algún tipo de presentación jurídica? Sí. Y todavía hay un dato más, que creo haberlo entendido así, corro con el riesgo de la equivocación. Uno de los dos artículos que dejan sin efecto, que no debieron dejarlo sin efecto, es el 50. Y creo que les ha dicho el señor gobernador, siempre que todas las comunidades estén de acuerdo, está condicionando la Constitución. Una persona está condicionando la Constitución. Es gravísimo. Es gravísimo lo que ha pasado. Y en el texto de la Constitución, que no se conoció nunca, bueno, a través de algunos grupos de WhatsApp y nada más. Seguimos con las nulidades o con los actos inexistentes. La convención se realizó a puertas cerradas. Cuando la República exige que sus actos sean públicos, si no, no existe la República. A puertas, no dejaron entrar a la prensa. Y nosotros lo conocemos porque algunos convencionales, nosotros, la sociedad, no yo, todos nosotros, algunos diputados, algunos convencionales han hecho grabaciones y las han pasado a las redes. Pero no hubo debate, no hubo debate. Ni siquiera de comisión. Un buen día se han despertado, han dicho, listo, todos los dictámenes el sábado porque hay que sancionarla la semana que viene. Un sábado. Y con ese criterio puede llegar el 10 de diciembre alguna autoridad decir, yo sigo en funciones. Eso no es la República. Alguien tiene que parar esto por los caminos legales. Y yo tengo más para contarle. En el texto de la Constitución hay artículos que no hacía falta que se mencionen o que se ratifiquen. Por ejemplo, dice, es lo que ha trascendido y tenemos alguna guía por ahí. Tenemos no yo, sino de manera general, porque le han pasado de manera general algunos medios, o alguna persona que ha tenido acceso a ello. Dice, la provincia ratifica las facultades propias. Y ya están desde 1853. No hace falta ratificarlas. Es decir, es como que yo, con la disculpa que voy a ser autorreferencial, pero quiero ser didáctico en el tema, es como que yo me llamo René Vicente Casas, así me llamo, así me han puesto ese nombre mis padres el día que he nacido o cuando me han inscrito, y hoy, a los 70 y pico de años, necesito una ley o un procedimiento para seguir llamándome René Vicente Casas. Es una vergüenza.
Hay otros artículos que no deberían estar. ¿Y cuál habrá sido el sentido de eso? El sentido de eso nosotros entendemos, y lo hemos dicho en la campaña electoral, que primigeniamente el señor gobernador ha buscado derogar la cláusula que le impedía la reelección. Como parece que ha tenido alguna oposición a fines del año pasado, no hubo elecciones en diciembre. Entonces se quedaron con que no le iban a derogar. Yo lo dije públicamente. Cuidado que no están diciendo del todo que no van a derogar. Hay en los artículos que se refieren a los tratados internacionales. Los tratados internacionales valen por sí solos. Lo dice la Constitución y lo ha dicho la Corte Suprema de Justicia. O sea, no hace falta escribirlo. No hace falta que lo ratifique ninguna constitución de provincia. Ninguna. Y hubo, en la Convención Constituyente, hubo personas formadas en derecho. Formadas en derecho. El tema de la justicia. Han creado el Consejo de la Magistratura. Me parece muy bien. Pero le dan la primacía al poder político. 9 miembros. 2 del Superior Tribunal de Justicia, 2 de las instancias inferiores, 3 de la legislatura y 2 del Ejecutivo. Es decir, le están diciendo a los jueces, señores jueces, nosotros en el Consejo de la Magistratura los aplastamos con el número. Pero acá hay un punto, doctor. Las constituciones modernas, los estados medianamente civilizados, el poder se autolimita. Claro, claro. Y acá fue al revés. Termino con el pensamiento. Yo he leído en los diarios que fueron los señores ministros del Superior Tribunal de Justicia a la reunión de comisión. Me imagino que le han dicho esto. Me imagino que se han opuesto. Me imagino que no están de acuerdo, porque a mí no me gusta que el poder político esté por encima de otro poder. El poder político es para todos. Los 3 poderes, por eso se hace la división desde la Revolución Francesa. Esta es una cuestión de palabras. No es división de poderes. Porque el poder no se divide, el poder es uno solo, el poder se separa para su ejercicio. Es decir, que cada poder tiene las atribuciones que la Constitución le dice. La humanidad viene pensando eso hace mucho tiempo. Entonces, si los miembros del Superior Tribunal de Justicia han estado presentes, bueno, yo pienso que han dicho que no están de acuerdo con eso. Cuando vayan a las reuniones del Consejo de la Magistratura, los van a aplastar con el número. Entonces va a salir primero Juan Juanes, y van a nombrar al 10º. 5-4 van a votar, o capaz que votan 9-0. Bueno, pero eso está pasando. Sí. Con este proceso, entre comillas, de selección. Está pasando, no gana el primero, no gana el mejor. Efectivamente, efectivamente. ¿Y sabe qué pasa? Con una gravedad que yo le he dicho alguna vez. El primero ha concursado. Lo quiere decir que tiene antecedentes y ha pasado la prueba de oposición. Han elegido al tercero. Díganle por qué no eligen al primero. Expliquen. Díganle y háganlo público. Mire, nosotros tenemos esta cuestión con usted, la sociedad la tiene. Con esta nueva constitución, Jujuy retrocede 100 años en su calidad institucional. Sí, no solamente retrocede 100 años, sino que el futuro va a ser muy difícil, porque esto que estoy mencionando del Consejo de la Magistratura es acumulación de más poder al poder político. Y el poder político, la orientación clara de la reforma de la Constitución es que se concentre en una sola persona, ¿no es cierto? Pero yo, la experiencia que tengo es que la vida pública o política no es eterna. Por más que hay quienes están hace 30 años en la función pública y también se vanagloriaban en los spots publicitarios diciendo que no van a buscar la reelección, pero han vuelto a ser reelegidos. Obviamente. Entonces, ¿por qué no empezaron dando el ejemplo de que lo que piensan y dicen lo van a cumplir algún día? ¿Por qué no lo van a cumplir nunca? Hay una anécdota interesantísima de Patricio Aylwin. El presidente chileno. Al expresidente chileno, que tenía una imagen positiva altísima, la gente lo adoraba, vienen sus acólitos y le dicen: don Aylwin, reformamos la Constitución para que usted pueda ser reelecto. Y Aylwin le dice: reformen la Constitución, avancen, pero yo no voy a ser reelecto. ¿Por qué, don Aylwin? Porque yo juré esta Constitución. Claro. Y no puedo romper mi juramento. Eso es política en serio. O como Julio Argentino Roca reunía a sus ministros y les decía: esta es mi posición, ¿qué piensan? Muchas veces pensaban totalmente distinto a Julio Argentino Roca. ¿Y qué decía el general Roca? Cuando todos están equivocados es porque todos tienen la razón. Hagamos lo que ustedes dicen. Eso es ser presidente o gobernador.
¿Falta estatura a los políticos? A varios sí. A varios sí, porque creen que han llegado al cargo y se van a quedar para siempre, y se están quedando para siempre. Y otra porque Pero está no... la biología de por medio, Sí. ¿no? Y otros porque no legislan en favor del pueblo, no hacen el bien común. Entonces ahora, además de ser una constitución que retrocedemos muchos años, es una reforma que nos va a mortificar muchos años en el futuro. El nuevo gobierno va a tener, es una sensación que tengo, la difícil tarea, independientemente de los nombres propios, pero va a tener la difícil tarea de recomponer el tejido social en Jujuy, que está absolutamente libanizado. Sí, y es una tarea bastante difícil de realizarlo, ¿no? Porque yo quiero hacer una diferencia. No me gustaron los hechos de ayer. No me gustaron. Esos no son los docentes que reclaman sus salarios dignos y justos, que tienen su razón. Por supuesto. Esos no son los pueblos originarios que están haciendo su trabajo donde tienen que hacerlo y que son respetuosos de los derechos de los demás y que son pueblos originarios a quien muchas veces se les ha vulnerado derechos, desde el Malón de la Paz de 1946, y que se habla de este tercer malón, que seguramente le van a seguir vulnerando derechos, porque lo que ellos quieren es que los reciban, es que hablen de sus problemas. En 1946 pedían que les den la titularidad de las tierras, no pedían 1000 hectáreas, pedían la parcela para vivir con su familia. Bueno, ¿ahora qué quieren? Ahora quieren que los recursos naturales, porque lo dice la Constitución de la provincia, en el artículo 86, y no lo han tocado, que los recursos naturales que tiene cada departamento o región, cuando se cobran las regalías, se va a invertir primero para mejorar la calidad de vida de esa gente. Pero eso no ocurre. No ocurre nunca. Nunca. Bueno, tiene que ocurrir algún día. Y vamos a seguir denunciando estos hechos y vamos a trabajar de alguna manera para orientar que así sea. Porque esa gente necesita educación, esa gente necesita salud. Hay gente que no tiene luz porque está con el sistema de iluminación antiguo. Perdón, se están quedando sin agua. Y que le llevan gasoil o querosén, creo, para que funcionen los motores. Se están quedando sin agua y se le están, para decirla de alguna manera, contaminando al agua. Y lo están reclamando y nadie los recibe y tampoco los escucha. Y el señor gobernador ha dicho, además de ser una situación totalmente fuera de lugar, abrir la convención cuando ya está clausurada, derogamos este artículo si todos los pueblos originarios están de acuerdo. No hay el pensamiento único, ¿eh? Felizmente Dios nos ha creado para que cada uno de nosotros pensemos distinto. No hay dos personas en el mundo que piensen de la misma manera, si no la vida sería aburrida. Todos tenemos hambre, todos tenemos sueño. No. Entonces respetemos lo que piensa cada uno de ellos. Eso es la suma del poder. Y eso también hace a la invalidez de la reforma de la Constitución. Porque desde 1853, después de las experiencias en la provincia de Buenos Aires, cuando se le cedieron a Martín Rodríguez, a Juan José Viamonte, después a Juan Manuel de Rosas, la suma del poder, hemos escrito en la Constitución de 1853 que nadie puede otorgar al Poder Ejecutivo la suma del poder. Nadie. Y no lo estamos cumpliendo. O sea, hemos retrocedido en 1852. Y tal vez un poquito antes. Ojalá no sigamos retrocediendo más todavía, porque la década de 1820 fue trágica para la Argentina. ¿Sabe cuál es el tema, doctor? Y esto lo sostengo siempre. La única manera de salir de esta crisis que la que estamos es con más república, más instituciones. No hay otra manera, no se inventó otra manera de salir de esta crisis. Y más rendiciones de cuentas. Claro. Más rendiciones de cuentas. Más conciencia de la responsabilidad del funcionario público. ¿Sabe qué pasa con algunos funcionarios que usted me mencionó hace rato? Hacen política, hacen buena política. Jujuy tuvo grandes políticos. Yo los he conocido ya por los años 40, yo los he conocido después, 40, 50, 60, quizás 70 también. Ha tenido grandes políticos. ¿Sabe qué pasa? Se ha perdido esa visión del bien común. Entonces, no puede andar bien la política de esa manera. No se rinde cuentas. Entonces, piensan que por encima de todo están ellos, personalmente.
Pero tenemos que volver a la concepción que por encima de nosotros está la República. Y los funcionarios públicos tienen que tener mejor concepción de eso para trabajar en favor del bien común. No la tienen. Yo lo lamento mucho. Y tampoco se entienden el concepto del bien común, ¿no? No lo saben. Que es un concepto que siempre tiene que estar presente, ¿no? Hay un expresidente que hace poco dejó la presidencia de la Nación, que tiene una frase muy, muy dramática para definir esto. Hay que terminar con la carrera de concejal a millonario. Vicente, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ustedes y un saludo a la audiencia. Muchas gracias. A ustedes, gracias por habernos acompañado en esta sobremesa. Dios mediante, nos vamos a juntar mañana. Y ahora, por favor, quédese que ya viene Palpala Hoy.